¿Qué tal, amigos? El día de hoy nos encontramos en la Ciudad de México, en las instalaciones de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo. Tenemos un invitado de lujo, desde Montevideo, Uruguay, una persona que admiro mucho, que ha tenido una gran trayectoria, un gran mexicano, que actualmente es el secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. El embajador va a estar con nosotros y va a conversar respecto a su trayectoria, los proyectos que tiene ALADI, cuáles son las funciones y qué otras cosas más, no sé, que nos pueda contar, porque aparte viene regresando de la OMC. Mandamos a corte y nos vemos en un segundo. Arquitectura aduanera, comercio exterior desde sus cimientos. Alejandro, embajador, pues un privilegio tenerte aquí en México y pues ahora sí que hay algunas dudas, algunos temas que a mí me han estado, cuando se enteraron que ibas a venir, me decían, por favor, pregúntale cómo es la vida de un embajador, cómo es la vida, un día, ¿no?, en la vida del secretario general de ALADI. O sea, cómo lo vive, cómo lo siente, qué sucede a su alrededor, cuál es su entorno. Es muy interesante y a mí en lo personal me parece muy enriquecedor, porque se trata de un órgano multilateral o plurilateral, son 13 países miembros. Entonces, también he tenido la experiencia bilateral cuando fui embajador de México en Brasil. Y el multilateral tiene una cosa que a mí me gusta mucho, y es que es algo que se mueve por sí mismo. O sea, uno llega y algo está pasando. Cuando no es uno, es otro o varios. Y en la bilateral no. En la bilateral uno tiene que ir a buscar a las autoridades del país sede, del país anfitrión, donde uno está. Y entonces uno tiene que competir contra los intereses de ese país y de los demás que están ahí presentes. Por ejemplo, el caso de Brasilia, cuando estuve yo, pues había una cantidad de unas 124 representaciones diplomáticas entre las nacionales, organismos internacionales y otros. Entonces, tenía que competir contra todos ellos para que el interés de México estuviera siempre presente y avanzar. En el multilateral es totalmente distinto, es otra dinámica. Y eso me gusta mucho porque uno tiene que estar adaptándose constantemente a lo que está pasando y tratar de orientar hacia los intereses, en mi caso ahora, del colectivo, de la asociación como tal. No represento a México, represento y trabajo para los 13 miembros y siempre hay algo, siempre hay algo. ¿Y cómo es la relación? O sea, de repente hay una llamada y tengo esta situación, o sea, es la interacción que tú tienes día con día en cuanto a las estrategias y plan estratégico que tú generas en el ALADI, ¿cómo se viene programando? Porque me imagino que siempre hay imprevistos, ¿no? Son diferentes niveles. Además, yo tengo un trabajo hacia el interior de la Secretaría, que es de gestión básicamente, y estoy muy contento porque hace mes y medio recibí el certificado ISO 9001 de calidad de gestión. Nos costó año y medio de trabajo, pero ahí lo tenemos. Y eso nos ayuda mucho a mejorar toda la gestión a través de procesos predecibles, evaluables, etc. Está esta otra parte que es la interacción con los países miembros. Y ahí hay muchos niveles. Tenemos desde reuniones formales donde participan todos. Tenemos también situaciones en las que me conviene trabajar con unos cuantos primero y luego otros para ir generando consensos, irlo construyendo, porque no se da de entrada y en forma automática. En otros casos los invito a tomar un café a mi oficina o voy yo a su oficina a tomar un café. Y en fin, hay que andar un poco como las abejas repartiendo la miel. El panal es la asociación, pero hay que hacer que entre los 13 miembros, a nivel de los embajadores, y yo por mi trayectoria también le puedo entrar al nivel de los técnicos, y lo importante es ir generando consensos. ¿Y cómo? Pues cuanta maña se te ocurra. Hay de todas, de que si es informal o es formal. Por una situación muy curiosa, te voy a comentar una
forma en que encontramos una solución de comunicarnos. Lo llamamos el chat room. Y eso es de reciente inventiva. Y es una conferencia múltiple donde yo como secretaría soy el que da la contraseña de acceso, de tal manera que estén los que tienen que estar, claro, que son los 13 miembros. Claro. No puedas discriminar a nadie. Y por razones que a todos convienen, no aparecemos en la pantalla. Y por razones que a todos convienen, podemos usar seudónimos. Por situaciones que se dan en la región. Es un buen ejercicio. Y entonces se comunican todos con todos, cuando en otras situaciones no se comunican. Entonces eso me permite llegar a tener un texto ya consensuado, que no prejuzga la posición nacional de nadie, porque ahí no son naciones, y tú no sabes si del otro lado de la línea está un perro, un gato o un ratón, pero sale el texto. Sí, claro. Y una vez que tienes el texto, se manda con afirmativa ficta y se aprueba ya de manera formal. ¿Y ese ejercicio te ha resultado...? O sea, me ha resuelto algunos problemas. Y es que la negociación, mi experiencia en diferentes organismos, que si la OMC, que si APE, que también estuve en Washington, estuve en Bruselas para ver cuestiones de la Unión Europea, los orígenes del TLC con la Telecue. En la negociación es un arte y uno aprende de todos. Entonces, siempre hay que encontrar la forma de que las partes puedan hablar, siempre hay que encontrar la forma de que haya una ganancia para todos. Quizás uno trata de una ganancia más importante para mi país que para el otro, pero tiene que haber ganancia, si no, no permanece. Un mal acuerdo es aquel en que una de las partes abusó y la otra no puede aguantar. Sí, claro. No puede aguantar. Entonces, todo este tipo de técnicas negociadoras, pero que son muy pedestres, no son las técnicas del modelo matemático de una negociación y el dilema del prisionero. No, estas son la de la vida normal y cotidiana y sirven mucho. Pues es una buena técnica, ¿no? Es una buena técnica. Tengo que mandar a corte, me pide el productor que mandamos a corte, sí, pero regresamos. Mandamos a corte, amigos, arquitectura aduanera, comercio exterior desde sus cimientos. Regresamos. Regresamos de corte, amigos. Arquitectura aduanera, comercio exterior desde sus cimientos. Continuamos con el embajador. En sí, ¿cuál es el propósito de ALADI? Y a ti, pues, ¿qué es lo que más te apasiona en la vida? Sí, el propósito de la ALADI, que en sus orígenes data de 1960, es la integración latinoamericana. Y es la integración latinoamericana porque el sentido común nos dice a todos que si estamos unidos vamos a ser más fuertes. Y en diferentes momentos, por alguna razón u otra, el hecho de no estar unidos nos ha demostrado debilidades que han costado muy caras a la región, ¿no? Históricamente. Es histórico. Entonces, ese es el propósito. Ahora, ese propósito se puede buscar por muchas vías. Puede haber la vía política, puede haber la vía económica, puede haber la vía cultural. Todo puede ser parte de la integración. La ALADI, la parte que le corresponde es la económico-comercial. O sea, estamos buscando integración a través de una mayor liberalización del comercio, pero eso ya es la mentalidad más vieja. Ahora, esa integración, para que funcione,
tiene que ser más en términos de complementación económica, tiene que ser más en términos de sumar las fuerzas de tal manera que algunas partes de algún producto, sobre todo si es medianamente o muy sofisticado, pues se hagan en algún lado porque ahí conviene, y otras partes en otro lugar y otras se ensamblen en otro lugar y más. O sea, sumar fuerzas en ese sentido. Ya no estar pensando que un país quiere hacer todo para ser totalmente independiente de todo lo demás. Eso no es económicamente viable. Y ahora también se está dando un fenómeno que refuerza la importancia de la integración regional, y es que ya pasamos por la fase de la globalización, donde algunos productos se hacen en África, la contabilidad estaba en la India, después alguna otra parte de la producción en Europa, etcétera, etcétera. Y eso fue muy novedoso, en el sentido de que está buscando maximizar la competitividad localizando partes de la producción en diferentes lados. Pero como todo, se fue al extremo, y ahora ya la propia globalización a nivel de las multinacionales están viendo que hay ventajas en la globalización regional. Claro. Y entonces eso nos da un refuerzo a lo que ha sido nuestra vocación siempre. Falta muchísimo, hemos tenido altas y bajas, y precisamente lo que más me gusta del puesto que estoy ocupando es tener esa posibilidad de ayudar al proceso, haciendo que las partes se entiendan o inventando cosas nuevas para ver si les gusta, y por ahí va la cosa. Ya tengo la satisfacción de haber logrado, o estoy en proceso de lograr algunas, y bueno, dejaré mi granito de arena. Esto es un proceso muy largo, va a tomar muchos años y va a tener altibajos. No, y aparte las negociaciones que has venido implementando han tenido una trascendencia, porque son reales y concretas sobre temas, si no específicos, generales, pero que tienen un impacto, ¿no? Yo me entiendo que toda negociación va a tener una consecuencia. Sí, bueno, ahí si tomamos en cuenta ya desde toda mi carrera, digamos, yo estuve en la primera y segunda negociación de adhesión al GATT. Tuve la oportunidad de participar en esa transformación que tuvo el GATT en la Organización Mundial de Comercio, en la Ronda Uruguay, que duró 7 años. Entonces fue fascinante ver cómo regresamos a los orígenes del GATT muchos años después, porque el GATT era un acuerdo provisional. La idea original después de la Segunda Guerra Mundial era una organización internacional de comercio, lo que es ahora la OMC. Intento, ¿no? Sí, hubo un intento. 48, la idea era que después de la guerra, en los acuerdos de Bretton Woods, iba a haber 3 pilares fundamentales: el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y la Organización Internacional de Comercio. Sí. La Organización Internacional de Comercio no fue negociada por Estados Unidos como nada es nuevo en el fondo. Y al final de cuentas, Estados Unidos había firmado, pero no ratificó. De hecho, los países anglosajones como característica han tenido que empujan, sí, pero también luego frenan, ¿no? O sea, sí. ¿Ha sido cíclico? Visto desde acá, sí. Pero los latinos, sí, los latinos también, cuando te ven los anglosajones dicen, pues no. Somos culturas diferentes, ¿no? Y tenemos maneras de pensar y de actuar diferentes. Yo, un libro que me llamó mucho la atención hace muchos años, a los inicios de mi carrera, era un estudio que había hecho el autor del libro, no sé si era antropólogo, sociólogo o qué, del manejo del espacio y el tiempo en las diferentes culturas, que son las 2 variables fundamentales, que de hecho Einstein agarra y dice no son 2, es una, es espacio-tiempo, ¿no? Pero sí, por ejemplo, la noción de puntualidad que se tiene en los diferentes países, la noción de jerarquía. En Japón las reuniones son a las 2:38, ¿no?
Y sí, y 2.38, o sea, no uno ni más ni menos, ¿no? Y eso todavía, bueno, en China durante cientos de años la hora se olía. Era un incienso que duraba una hora, entonces si era jazmín, pues era entre las 4 y las 5. En Europa, pues era la campana de la iglesia la que marcaba la hora siempre. Y ahora con los relojes digitales ya es la precisión, quedamos a las 8:17. Pues antes 8:17 no, la gente medía por cuadrantes. Pero eso está totalmente, o sea, es algo que tú tienes que conocer para poder llevar a cabo una negociación exitosa, ¿no? Tienes que conocer cómo funcionan, cómo piensan y cómo vas a hacer que logren entenderse. Porque me imagino que hasta entre los latinos también habemos diferentes tipos de latinos, como el lenguaje, ¿no? Claro, claro. Bueno, para empezar, más allá de la cultura propia, el lenguaje en sí mismo, la comunicación en sí misma, el 10% es verbal. Claro. El resto es no verbal. Está que si el body language, el comportamiento, está que si el olor, está para algunos que si el aura, eso que a veces llamamos nosotros hubo buena química o el amor a primera vista, es el total de todo esto que en alguna forma estamos emitiendo. Entonces sí, para una negociación es muy importante saber, uno, situarse en los zapatos de la contraparte. Eso es importantísimo. Si tú no puedes hacer el ejercicio intelectual de decir, bueno, si yo estuviera en su lugar, ¿yo qué estaría buscando? Nunca vas a saber qué hacer. Como por ejemplo, yo a veces digo, si sé que alguien anda enojado conmigo, yo prefiero escoger cómo se vengue de mí. Eso está muy bueno. Pues claro, pero si no se le va a ocurrir alguna otra cosa. Claro. Lo mismo pasa en la negociación. Yo tengo que pensar no nada más en mi interés particular, sino en qué le voy a dar al otro para darle lo que convenga. Qué interesante. Pues tengo que mandar a corte nuevamente, pero yo creo que van a estar encantados con la transmisión. Mandamos a corte, amigos, Arquitectura Aduanera, Comercio Exterior desde sus cimientos. Regresamos de corte, amigos. Arquitectura Aduanera, Comercio Exterior desde sus cimientos. Estamos aquí con el embajador y seguimos con el tema de la comunicación y las negociaciones. Particularmente en tu experiencia en la vida en el comercio exterior que has estado, ¿algún detalle? Yo creo que has sido analítico en todo tu proceso, en tu trayectoria. Algo que tú dijiste, esta circunstancia transformó totalmente, porque pudo haber sido o a la izquierda o a la derecha o el centro, pero deben de haber cosas que son ocasionadas o circunstanciales, sí. Algo que te... No, sí. O sea, ¿sí tienes, o sea, sí pasa o todo está programado? No. No, lo primero que se tiene que adaptar en la vida en general, y yo creo que en particular las negociaciones, es a la incertidumbre. O sea, y hay que jugarlas al vuelo. Uno planifica, pero creo que es en la Guerra de la Paz que alguien dice que en una batalla la primera acción la planificas. Después ya todo se va modificando y lo tienes que ir adaptando, ¿no? Pero sí, claro que he tenido momentos en mi vida que sé que me marcaron la vida para el resto. Cuando yo iniciaba mi interés para trabajar, la persona que me iba a contratar me preguntó, dice, oye Alejandro, y a ver, ¿qué te interesa? La UNCTAD, o sea, la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, que en aquel momento estaba en boga, estoy hablando de los 70s, porque había habido la primera embargo petrolero, estaba toda la cuestión del Club de Roma, los fondos estabilizadores de las commodities, estaba de moda. Dice, bueno, ¿qué prefieres, la UNCTAD o el GATT? Y le dije, sin chistar y sin pensar. Y me fue bien. Dije, el GATT. Dice, ¿por qué? Digo, porque no estamos ahí.
Y no me la entendió como que quería flojear, tampoco, sino como que pensaba que México tiene que estar presente en todos los lugares y el comercio, te guste o no te guste, estaba regulado por el GATT. Ahí estaba el comercio y nosotros no estábamos ahí por una cuestión circunstancial, porque nosotros queríamos que hubiera funcionado la Organización Internacional de Comercio cuando Bretton Woods, y como no resultó, porque al final de cuentas Estados Unidos, como el capitán Anaya, nos dejó a todos en la playa, entonces ya dijo no entro, y seguimos un modelo que duró hasta finales de los 60, los 70. Pero bueno, ese es un momento clave en el que sí tuve yo una injerencia totalmente en la ignorancia, pero digamos un deseo, y que me impactó. Y luego ha habido otras circunstancias no tan afortunadas, como que, por ejemplo, tenía un interés muy particular en un determinado trabajo y lo había estado buscando más de unos 2 años, era en el extranjero, ¿no? Y luego se me presentó una muy buena oportunidad aquí en México a través de una amistad. Y le dije, va. Y como a la semana me hablan de ese otro trabajo que estaba buscando y me dicen, ya está. Y les dije, pues no puedo, ya tomé un compromiso. Con todo que era verbal, ¿no? Claro. Y no, ya tomé un compromiso y no lo puedo tomar. Entonces, así es. Y a la conclusión a la que llego, ya después de tantos años de éxitos y errores y demás, es, sé tú, sigue tu instinto. La razón siempre va a estar ahí presente, pero el instinto viene manejado, es fundamental. Claro. Oye, y la próxima reunión que vayan a tener ustedes como Aladi, ¿para cuándo la están programando? Hay la reunión ministerial, que es el órgano superior de toda la organización. Está compuesto por los cancilleres de los países miembros y o los ministros responsables de comercio. Y esa se reúne cada 3 años. Va a ser en algún momento dado del primer semestre del año próximo. Excelente. Entonces ahí se hace un repaso de lo que se hizo del anterior a la presente, se corrigen orientaciones si hiciera falta y se plantea ya a nivel de la visión los trabajos de los próximos 3 años. Excelente. Y ahora sí, no puedo perderme de preguntarte algo. Sí. ¿Cómo te fue en la OMC con Roberto Acevedo? O sea, ¿cómo lo viste? ¿Cómo te viste? ¿Cómo sentiste qué expectativa tienes? Me fue muy bien. Yo a Roberto Acevedo lo conozco de muchos años, de mis tiempos que yo era embajador de México ante la OMC. Él tenía otro nivel. Y no convivimos juntos, pero sí nos conocíamos. Hay otro elemento muy interesante. Roberto Acevedo pues compitió contra un mexicano, claro, contra Herminio Blanco. Y los dos llegaron a la recta final y pues ya resultó lo que resultó. Era un poco la rifa del tigre, ¿eh? Sí, como se está viendo ahora. Y quién sabe qué perfil hubiera sido el más idóneo para la situación que se nos vino. Pero efectivamente está en una situación difícil. Entonces me lo encontré en Montevideo, porque él fue a recibir un reconocimiento por parte del gobierno uruguayo, por la Ronda Uruguay y por el trabajo de Roberto. Y le dije, oye, voy a ir a Ginebra, te voy a visitar, sí. Y es que yo tenía ya, y eso se negoció como 1 año, un proyecto de cooperación con la OMC que nos van a apoyar financieramente con una cantidad significativa de dinero para realizar una reunión en Aladi, que es muy importante porque se refiere a los comités nacionales de facilitación, o sea, el paraguas, el techo de todo lo que se está haciendo en facilitación. ¿Qué dice el acuerdo? Pero y ahorita
el nombre del juego en facilitación es el comité. Sin eso, pues no se puede hacer facilitación. Y la facilitación tiene un impacto, sobre todo ahora, más grande que la liberalización de los aranceles. Primero, porque ya se han liberado mucho. Y segundo, porque la facilitación lo que busca son dos cosas: rapidez y menor costo en el paso de las mercancías. Y en este mundo globalizado, en este mundo del WhatsApp y de que todo se mueve rapidísimo, un día en aduana innecesario cuesta, y cuesta mucho. Sí, te impacta. Pues el tiempo es... Almacenamiento, ¿no? Incluso ya ahorita el mercado, lo que, por ejemplo, en el e-commerce, lo que cuenta mucho, lo toma muy en cuenta el usuario, el consumidor, es la trazabilidad también. Sí, claro. Son los dos. Pues va a ser interesante este comité, ¿no? Y es uno de los primeros ejercicios que yo visualizo, a no ser que me corrija si me equivoque, pero no ha habido tantos ejercicios en cuanto a a la integración de esos comités, aunque está hasta dentro del articulado, claro. Se desprende que es una parte de los compromisos que adquieren los... Es de los compromisos duros. Sí, claro, de los inmediatos, ¿no? Pero además es muy interesante porque sí hay a nivel nacional, todo el mundo lo está trabajando, unos más rápido que otros, lo que sea, muchas veces con apoyo técnico, apoyo económico de países que están más avanzados, pero no hay uno regional. Y eso fue la idea que le encantó a Roberto. Claro. De decirle, a ver, así como hay este concepto de la subsidiariedad en la Unión Europea, que para qué haces en lo global lo que se hace mejor en lo local, pues a nivel regional. En México hay un comité de facilitación aduanera, ¿no? Que lo maneja aduanas, en particular en aduanas, pero ya hablando del acuerdo de facilitación de comercio, pues no nada más es el tema aduanero, es la puerta. O sea, entra hasta seguridad, o sea, entran todo. Muchas cosas más, ¿no? Entra todo lo que le resta rapidez o cuesta, no en términos de arancel, sino en términos de pagar un servicio, lo que sea. Entonces, sí, allá hay un comité, se está gestando cada vez más, tiene una composición donde hay varias secretarías, porque también, por ejemplo, la de Agricultura, pues tiene mucho que decir de las medidas sanitarias o sanitarias, fitosanitarias, en fin, están todos, y también debe tener un componente del sector privado, que al final de cuentas pues son los usuarios de todo esto. Y ahí va a dar todo lo que tiene que ver, como decías tú, no nada más de aduanas, sino también de salud, también de seguridad. La seguridad está desarrollándose como parte de la facilitación del comercio. Los operadores económicos autorizados. Ahora, esa me recuerda una anécdota muy interesante. No sé cómo andamos de tiempo, pero a mí me tocó dirigir el secretariado de APEC en Singapur, justo cuando el incidente, el ataque terrorista de las Torres. Y entonces se vino una presión muy fuerte de Estados Unidos para la seguridad en la frontera. Claro. Y entonces, dirigiendo APEC, hablaba yo con algunos ministros, les digo, a ver, aquí lo que tenemos que cuidar es que no nos secuestren la agenda, porque ya querían que APEC agarrara una agenda más de seguridad. Claro. Digo, y además tenemos mucho que hablar, sí, en términos económico-comerciales, de seguridad. A ver, ¿quién va a pagar el costo? O sea, si Estados Unidos en ese momento empezó a meter los arcos de seguridad y el 100% de rayos X para los containers y todo ese tipo, ¿quién paga? ¿El importador, el exportador o qué? ¿No? Entonces busquemos una solución justa. O sea, sí hay que hacerlo, hay que cuidar a los ciudadanos, pero también al hacerlo no hay que abusar del que no corresponde, o sea, hay que compartir. Es un tema de riesgos, ¿no? Y además de desequilibrios a nivel internacional, porque bueno, el principal mercado del mundo es Estados Unidos, entonces pues iba a recaudar una cantidad increíble para autofinanciarse su seguridad, y yo como exportador, no teniendo un mercado tan importante, pues en realidad termina siendo una transferencia al mercado más importante. Entonces, hacer un análisis bien y no nada más emotivo de me tumbaron mis torres y ahora tienen que hacer esto, lo otro, aquello, ¿no?
Un suceso que cambió la forma en la que vivimos, sí, el comercio exterior y, bueno, todo, los servicios y los bienes. Pues tenemos que concluir el programa, embajador, de verdad que es un privilegio tenerte aquí. No me queda más que agradecerte y pues despedirnos de nuestros amigos. Amigos, nos vemos la próxima emisión, Arquitectura Aduanera, Comercio Exterior de los Cimientos. Nos vemos la próxima.